95% de los pacientes que ustedes van a ver en su historia de residentes, el tórax va a tener una conformación o una configuración normal. ¿Eso qué quiere decir? Que el diámetro vertical, el diámetro vertical, ¿sí?, es mayor al anteroposterior y el anteroposterior es mayor al lateral y el anteroposterior es el menor de todos. Esa es la configuración que presentan la mayoría de los tórax. Por lo tanto, como cuando hablamos del síndrome de condensación, es una patología basada en el parénquima pulmonar, es un problema parenquimatoso, no de la caja torácica, ¿sí? El tórax va a tener conformación o configuración normal, ¿sí? Es como que en neumonía yo tenga este dibujo que les mostré recién, ¿sí? Pero en la neumonía yo voy a tener esto. Y les muestro ahora cuál es el aspecto que yo voy a tener en la neumonía. Es como que yo tenga eso. Ese parénquima pulmonar, creo que con uno de los grupos hablamos de esto en una de las prácticas. El parénquima pulmonar primero se va a congestionar porque va a haber un proceso inflamatorio en el parénquima. Primero se va a congestionar y esa congestión se va a hacer lobar y se va a hepatizar. Y por último, se va a resolver el proceso congestivo, ¿sí? Por lo tanto, como no es un problema de la caja torácica, no es un problema del armazón óseo-muscular, la configuración torácica en la neumonía siempre es normal. La caja torácica va a tener sus características normales, el diámetro vertical mayor al lateral y el lateral mayor al anteroposterior. Se va a cumplir esa regla. Bien, por lo tanto, cuando yo mire un tórax con un síndrome de condensación, neumonía, el tórax va a tener conformación torácica normal. Siguiente aspecto que tengo que definir si es simétrico o no. O sea que si el hemitórax derecho es igual al hemitórax izquierdo, tengo que definir eso. Dijimos, no es una patología de la caja torácica, ¿sí? Ni tampoco es una patología crónica como para que desmolde la simetría del tórax. Por lo tanto, la simetría va a estar normal, o sea, el tórax va a ser simétrico. ¿Sí? Siguiente aspecto que tenemos que evaluar, si el tórax se mueve con los movimientos respiratorios, ¿sí? ¿Qué tipo respiratorio? Y atiendan un poco con respecto al tipo respiratorio. Nosotros sabemos que el tipo respiratorio en el varón es preferentemente abdominal. El varón respira con el abdomen preferentemente y la mujer respira con el tórax. Ahora, cuando le hagan la pregunta en el examen de que por qué se da esta diferencia de sexos, ustedes tienen que definir cuando van a aclarar de por qué el hombre respira con el abdomen y la mujer con el tórax. Ustedes tienen que recordar de que la mujer tiene más órganos abdominopélvicos, ¿sí? Porque los órganos genitales de la mujer están dentro de la cavidad pelviabdominal. Entonces, eso hace de que la presión abdominal en la mujer esté aumentada con respecto al varón. Y el descenso del diafragma con cada respiración se hace más dificultosa por el aumento de la presión intraabdominopélvica en la mujer. Tienen que responder de esa forma cuando le pregunten por qué el varón respira con la panza y la mujer con el tórax. La explicación es el aumento de la presión intraabdominal en la mujer hace de que la mujer respire con el tórax y el varón, por no tener los órganos genitales dentro de la cavidad abdominopélvica, la presión intraabdominal es más baja. Entonces el diafragma puede excursionar mejor hacia el abdomen y da la sensación
de que el varón respira con la panza, con el abdomen. ¿Se entendió esto último que dije? Sí, profe. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, doctor. Bien. Entonces, repito acá. En el varón, el tipo respiratorio es abdominal preferente. En la mujer, el tipo respiratorio es torácico preferente. ¿Sí? ¿Por qué en el varón es abdominal? ¿Por qué en la mujer es torácico? Porque la mujer tiene más órganos abdominopélvicos y eso hace de que la presión intraabdominal en la mujer esté aumentada y tenga menor excursión el diafragma cada vez que se inspira. ¿Bien? Ahora, otra cuestión que tenemos que determinar es la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Saber que de 12 a 20 es considerado normal, por encima de 20 el paciente está taquipneico, ¿sí? Por debajo el paciente está bradipneico. Cuando hablamos de amplitud de la respiración, ¿cómo definimos eso? ¿Quién recuerda? Amplitud. ¿Cómo se define cuando el paciente respira más amplio? ¿Cómo se llama esto? Polipnea. Anoten. Anoten. La polipnea es el concepto de que el paciente esté aumentada la amplitud respiratoria. ¿Cómo se define a aquel paciente que está disneico cuando adopta el decúbito lateral? ¿Sí? Por ejemplo, en el derrame pleural, a eso se conoce como trepopnea. Anoten. ¿Sí? Taquipnea más de 20, bradipnea menos de 12. Polipnea, aumento de la amplitud. Trepopnea, disnea en decúbito lateral. ¿Quedó claro lo que dije? Profe. Sí. ¿Se entendió? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien, bien. ¿Anotaron eso que les dije? Trepopnea. ¿Anotaron? Sí, profe. Bien. Otro concepto que hay que conocer para este examen es el concepto de ortopnea. ¿Qué era la ortopnea? ¿Qué era la ortopnea? ¿Quién recuerda? ¿Cómo está acostado que le cuesta respirar, no era? La ortopnea es la disnea que obliga al paciente a adoptar la posición sentada. El paciente está ortopneico. ¿Eso qué quiere decir? De que no puede tolerar el decúbito y tiene que adoptar la posición sentada para poder respirar mejor. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, bien. Entonces, volviendo a nuestro síndrome de condensación tipo neumonía. Bien, a la inspección no vamos a tener modificación de la conformación torácica y el tórax va a ser simétrico. El tipo respiratorio va a depender del sexo del paciente. La excursión respiratoria generalmente es evaluable. El tórax excursiona con los movimientos respiratorios. La frecuencia dependiendo de cuántas veces respira en el minuto el paciente, ¿sí? Y cuando hablamos de ritmo, en el síndrome de condensación, el ritmo respiratorio no se altera. En la condensación, el ritmo respiratorio no está alterado. ¿Qué aparte de esto tengo que ver a la inspección? Ver las características del tejido celular subcutáneo, ver si es que las características de la piel, ¿sí? Y la estructura muscular. Generalmente se dice a la inspección, el tórax tiene conformación torácica normal, es simétrico, excursiona con los movimientos respiratorios con una frecuencia respiratoria de 18, ¿sí? Tipo abdominal, si el paciente es varón. Y se terminó la descripción.
Cuando pasamos al siguiente dato, al siguiente paso semiológico que tenemos que evaluar, a la palpación, nosotros tenemos que apoyar la mano ya en el tórax del paciente y evaluamos aspectos que van a corroborar lo que nosotros acabamos de ver, que era el procedimiento de la inspección. Cuando evaluamos la palpación, el primer dato que se corrobora es la expansión torácica, ¿sí? ¿Cómo corroboramos eso? Aplicando la mano plena sobre el hombro del paciente y la mano plena sobre la base del tórax, ¿sí? Para ver si el tórax expande de forma normal. En la neumonía, la expansión torácica va a ser normal. La expansión torácica va a ser normal. Siguiente dato que tenemos que evaluar en el síndrome de la condensación, en el procedimiento palpatorio, son las vibraciones. ¿Qué implica vibraciones vocales? Y les explico un poquito. Cuando nosotros evaluamos vibraciones vocales, y quiero que me presten un poquito atención en esto, cuando evaluamos vibraciones vocales, estamos evaluando las vibraciones que se producen en onda cuando nosotros emitimos sonidos, ¿sí? En el caso del varón, por tener una voz un poco más gruesa, esas ondas son un poco más amplias. Y en la mujer, al tener voz un poco más fina, las ondas también tienen una amplitud más pequeña. Y eso genera de que cuando yo emito un sonido, ¿sí? Se propague en onda hasta ustedes, pero también se propaga en onda dentro de nosotros, ¿sí? Por la columna aérea, acá, miren un poquito, aquí se propaga por aquí, ¿sí? Por aquí se propaga. Cuando ustedes dicen 33, se origina esto aquí en las cuerdas vocales, y el 33 se propaga por la columna aérea y entra a los bronquios, ¿sí? A ambos bronquios, y hace vibrar este parénquima, ¿sí? Vibra el parénquima porque nosotros estamos generando ondas. En el caso de la neumonía, las vibraciones vocales van a llegar a este tejido. Ustedes fíjense un poquito acá. Llegan las vibraciones vocales a esta parte del tejido y este tejido es un poco más denso, ¿sí? Un poco más espeso. No es lo mismo hacer vibrar un parénquima de esta característica con paredes delgadas a hacer vibrar un parénquima con estas paredes congestivas, engrosadas, ¿sí? Y eso genera de que cuando yo ponga la mano aquí, cuando yo ponga la mano allí, ¿sí? Esas vibraciones vocales van a estar aumentadas. Anoten lo que les estoy diciendo. En la condensación, las vibraciones vocales están aumentadas por el hecho de que la voz hace vibrar un parénquima pulmonar más espeso, más grueso, más denso. Ahí están mirando el dibujo, más denso, por lo tanto, la sensación palpatoria va a estar aumentada. Las vibraciones vocales van a estar aumentadas en el síndrome de condensación neumonía. ¿Quedó claro lo que dije? Sí, profe. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Esto quiero que entiendan, no quiero que después se vayan a... ¿Por qué carajo en la neumonía el parénquima pulmonar vibra más? Porque el parénquima está denso, está congestivo, está engrosado y al vibrar un parénquima más denso, la sensación palpatoria va a ser mayor. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces, el dato más importante a la palpación en la neumonía que ustedes tienen que decir
es que las vibraciones vocales van a estar aumentadas en el sitio de condensación. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien, bien. Pasamos al siguiente punto, al siguiente paso semiológico. ¿Qué es lo que nosotros hacemos después de haber palpado? Percutimos, ¿sí? Y nosotros sabemos que a la percusión, ¿sí? Existe un dedo que apoya y un dedo que percute, ¿sí? Bien, siempre que van a percutir, atiendan lo que les voy a decir, siempre que van a percutir, se percute, como ya dijimos en una de las prácticas, sobre la línea medio clavicular, ¿sí? En la cara anterior se percute sobre la línea medio clavicular y en la cara posterior se percute en el espacio interescapulovertebral, derecho e izquierdo. ¿Está claro? En la pared anterior se percute sobre la línea medio clavicular o la línea mamilar y en la cara posterior se percute en el espacio interescapulovertebral, entre la vértebra y la escápula. Es el sitio percutorio pulmonar posterior. Bien, cuando yo percuta un parénquima más denso, más espeso, ¿sí? Y este parénquima esté como en este dibujo, fíjense otra vez acá, este parénquima esté denso y el parénquima esté localizado en la zona más superficial, más periférica del pulmón, cuando yo percuta aquí, tac, 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 yo voy a percutir un parénquima pulmonar más denso, ¿sí? Más homogéneo, más denso, más engrosado, parénquima más engrosado. Y eso va a cambiar la sonoridad normal del tórax, porque el tórax es sonoro. El tórax es sonoro, ¿sí? No es lo mismo que percutir sobre el músculo. Y el músculo tiene un sonido mate. Por lo tanto, como yo estoy percutiendo en una zona más densa, más espesa, más congestiva, más homogénea, con menos aire, yo voy a percutir, dependiendo del tamaño de la densidad, yo voy a percutir matidez o submatidez. ¿De qué depende la submatidez? Y miren este dibujo. Miren este otro dibujo y van a entender el tema de la submatidez. Aquí, como la condensación es superficial, periférica y grande, yo percuto y voy a encontrar matidez. Pero si yo percuto aquí, una zona más pequeña, más interna y no tan superficial, no tan pegada a la pared del tórax, yo aquí puedo percutir y encontrar submatidez. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe. Bien, entonces, el dato más importante que nosotros vamos a encontrar a la percusión del paciente que nosotros vamos al que nosotros vemos con neumonía, a la percusión podemos encontrar dos alternativas. Uno, de que nosotros tengamos un paciente con matidez si la zona de condensación es superficial voluminosa y submatidez si la zona de condensación es pequeña e interna o interior. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Bien, bien, bien. El siguiente paso, fíjense un poquito acá, el siguiente paso
es ir a auscultar al pulmón con síndrome de condensación. Cuando nosotros auscultemos a un paciente con síndrome de condensación, hagamos la auscultación, dependiendo del tiempo de evolución de la neumonía. Atiendan, dependiendo del tiempo de evolución de la neumonía, nosotros podemos encontrar diferentes aspectos patológicos a la auscultación en el paciente con neumonía. El primer paso, y ustedes recuerdan, esto hablamos con uno de los grupos, hablamos de esto en la práctica. Ustedes recuerdan cuando estudiábamos anatomía patológica, neumonía en anatomía patológica, de que en la neumonía podíamos dividir en etapas anatomopatológicas diferentes. El primero era un periodo congestivo o una etapa congestiva en donde los alveolos se engrosaban, se inflamaban, en donde los alveolos se congestionaban, ¿sí? Después esta congestión producía exudación alveolar, había secreción dentro de los alveolos. Después la cantidad de alveolos que iban a producir secreción podía afectar todo un lóbulo y teníamos lo que conocemos como hepatización roja al principio, hepatización gris después, y por último el periodo resolutivo, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que yo puedo encontrar en el paciente con neumonía? En el primer periodo, en ese periodo congestivo, en el inicio de la neumonía, yo puedo encontrar crepitantes. Y nosotros ya sabemos que los crepitantes son principalmente inspiratorios, ¿sí? Que se auscultan como el frote del pelo cerca del oído, principalmente en la inspiración, son homogéneos y que no se modifican con la tos. Esa es una característica importante. Anoten un poco ahí. Crepitantes, así. Crepitantes. Y vamos a poner abajo las características, así. Crepitantes y ponemos acá abajo las características. ¿Qué características tienen los crepitantes? Primero, son inspiratorios. Segundo, no se modifican con la tos. Tercero, son homogéneos, ¿sí? Son homogéneos y aparecen en la primera etapa de la neumonía. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Bien, bien, bien. Se me fueron, esperen un ratito. Bien. Entonces, en este primer periodo de la neumonía, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. En el paciente, en el periodo congestivo, vamos a encontrar crepitantes. Cuando les pregunten, ¿los crepitantes implican lesión parenquimatosa? Ustedes tienen que responder sí. ¿Qué parte del parénquima pulmonar está afectado? Cuando aparecen crepitantes, ustedes tienen que responder alveolos, ¿sí? Porque los crepitantes son un dato semiológico, o sea, son datos semiológicos que aparecen cuando el alveolo se encuentra afectado, congestivo y con exudación. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Quiero cerrar este un ratito. Bien. Ahí está. Bien, entonces, en ese periodo, en ese primer periodo del síndrome de condensación, nosotros vamos a encontrar crepitantes. Por lo tanto,
el primer dato semiológico auscultable en un paciente con neumonía, ¿sí? Es la aparición de los crepitantes. ¿Qué implican? ¿Qué implican crepitantes? Díganme un poco ustedes. ¿Qué significan los crepitantes? Díganme. Lesión parenquimatosa, Muy bien. ¿A qué nivel? alveolos. Alveolo. Significa de que existe exudación alveolar. ¿Está claro? ¿Se entendió, Belén? Sí, profe. Bien, bien. Cuando estos alveolos congestivos empiezan a afectarse por contigüidad, se inflamó 1, se inflaman 2, 3 millones de alveolos, 4 millones de alveolos y afecta a todo un lóbulo, así por ejemplo, como en este dibujo, afecta a todo un lóbulo, ¿sí? A todo el lóbulo inferior, por ejemplo, ¿sí? Nosotros se van a reemplazar los crepitantes, va a desaparecer el crepitante que había anteriormente y va a aparecer un nuevo dato semiológico que es el soplo tubárico. ¿Qué es el soplo tubárico? Es esa respiración que encontrábamos aquí en la tráquea, en G, ¿sí? En ambos tiempos respiratorios, pero eso mismo a nivel parenquimatoso. El soplo tubárico implica hepatización pulmonar, ¿sí? Implica hepatización pulmonar, ¿entienden? Entonces, cuando encontramos crepitantes, ustedes tienen que saber que nosotros estamos en la neumonía en el periodo congestivo. Cuando encontramos soplo tubárico, ustedes tienen que saber que estamos en una neumonía en el periodo de hepatización, en el periodo de estado neumónico. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, doctor. Bien. Entonces, el primer dato semiológico en la neumonía, crepitantes, lesión alveolar. El segundo, eso va a cambiar y aparecer el soplo tubárico que implica hepatización. Todo un lóbulo está congestivo, todo el lóbulo está hepatizado y desaparecen los crepitantes y aparece el soplo tubárico que es la respiración en G, pero a nivel parenquimatoso, ¿sí? Esto va a seguir su evolución y el soplo tubárico va a desaparecer y va a reemplazar ese dato semiológico por subcrepitantes. ¿Cómo se escuchaban los subcrepitantes? Y tienen que poner así ahora. Subcrepitantes, ¿así? Subcrepitantes y abajo vamos a poner sus características. Los subcrepitantes son expiratorios preferentes. En realidad se dan en los dos tiempos, pero expiratorios preferentes. Son inhomogéneos. Se modifican con la tos. Cambian sus características con la tos. ¿Sí? Y por último, el dato semiológico se produce por lesión en el parénquima, pero no a nivel alveolar, sino a nivel de los bronquiolos terminales. Cuando ustedes encuentren subcrepitantes, quiere decir de que el parénquima pulmonar lesionado es la porción terminal de los bronquiolos. ¿Está? Bien, entonces, ¿cuáles son los datos que vamos a encontrar a la ocultación en un paciente con neumonía? Inicialmente crepitantes, en el periodo de estado vamos a encontrar el soplo tubárico y en el periodo de resolución vamos a encontrar los subcrepitantes. ¿Sí? Bien, ¿a qué nos referimos con estos otros datos que habla aquí la diapositiva? De hablar de broncofonía, pectoriloquia áfona y egofonía. Quiero explicarles un poquito. Me voy a
tomar un tiempito acá para explicarles cada uno de estos datos. Cuando nosotros hacemos la auscultación pulmonar, ¿sí? En realidad cuando hacemos la auscultación torácica y escuchamos al pulmón, la voz, cuando yo digo 33, y ustedes pueden hacer la prueba, pónganse el estetoscopio y hablen con su pulmón y digan 33 y ustedes mismos escuchen, van a ver que el 33 no sale claro, no sale nítido. Sale una versión temblorosa y no clara de la voz. Esa es la auscultación de la voz normal. Cuando el parénquima está congestivo, cuando el parénquima está denso, aparece lo que conocemos como broncofonía, que es el aumento de la resonancia de la voz. Se escucha el 33 un poco más claro, ¿sí? No nítido, sino que más intenso y un poco más claro. A eso nos referimos con broncofonía, ¿sí? Es en ese periodo congestivo pulmonar, yo apoyo el estetoscopio en un paciente con congestión pulmonar, alveolos congestivos, y la voz va a estar aumentada en su resonancia. La voz va a estar aumentada, pero no nítida. Ese es el concepto de broncofonía. Cuando hablamos de pectoriloquia, su nombre lo dice todo, pecto, pecho, oriloquia, pecho que habla. Este fenómeno aparece cuando nosotros escuchamos soplo tubárico, el G, y cuando le pedimos que diga 33, el 33 es claro, nítido, así. 33, te dice el tórax, ¿sí? O sea, la pectoriloquia es la auscultación de una zona que tenía que tener soplo tubárico, ¿sí? Es ese parénquima pulmonar totalmente denso y hepatizado. Ahí aparece lo que conocemos como pectoriloquia y aparece en el sitio de la condensación. En el sitio de la condensación. Bien, cuando nos referimos a pectoriloquia áfona, es la misma cosa, pecho que habla, pero áfono quiere decir de que yo le tengo que pedir al paciente que diga 33, pero en cuchicheo. 33. ¿Sí? Y el paciente que tiene pectoriloquia, le puse el esteto y tiene 33. Claro, si le digo que me diga 33, el 33 también se escucha claro, pero cuchicheado. 33. El tórax que habla, cuchicheado, ¿sí? En voz cuchicheada. ¿Está? Por lo tanto, la broncofonía es el aumento de la resonancia sin la nitidez. La pectoriloquia es el pecho que habla nítidamente. La pectoriloquia áfona es el pecho que habla pero cuchicheado, ¿sí? Y el último dato es la egofonía. Y les quiero explicar un poquito qué significa egofonía. ¿Qué significa? Bien, cuando hablamos de egofonía a la auscultación, estamos definiendo un fenómeno auscultatorio que se caracteriza por lo siguiente: una voz temblorosa, ¿sí? Con características de voz hablada tipo cabra, porque el libro de semiología dice así mismo, es la voz tipo cabra, el tórax que habla pero tembloroso. La egofonía, cuando en vez de escuchar el 33 claro, se escucha 33 tembloroso, ¿sí? Y la egofonía se escucha en el paciente con neumonía, pero principalmente en el paciente con derrame pleural, cosa que vamos a ver en minutos, ¿sí?
Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que recordar del síndrome de condensación? Primero, que a la inspección el tórax va a tener conformación normal, el tórax va a estar simétrico, no tiene por qué estar alterada la simetría del tórax. A la palpación las vibraciones vocales van a estar aumentadas porque yo voy a palpar un parénquima más denso. A la percusión, como percuto un parénquima más denso, va a estar mate o submate. Y a la auscultación, dependiendo del periodo en el que se encuentre la neumonía, voy a encontrar crepitantes, soplo tubárico, subcrepitantes, broncofonía, pectoriloquia áfona o egofonía. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Qué quiero que recuerden acá en el examen? Por ejemplo, les puede llegar a salir en el examen, no les va a salir qué datos semiológicos encontramos en la neumonía. Les puede salir, por ejemplo, en el síndrome de condensación con broncograma fuente permeable. Así también se define a la neumonía en semiología. Condensación con bronquio aéreo permeable. ¿Estamos? Bronquio aéreo permeable. Implica esto. Miren acá el dibujo y van a entender. Esto significa condensación con bronquio fuente. Condensación. Miren acá. Condensación con bronquio fuente permeable. O sea que aquí entra aire. En el sitio de densidad entra aire. Eso implica síndrome de condensación con bronquio fuente permeable. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. El siguiente, Pati. Miren acá, vamos a hablar también de un síndrome de condensación, pero vamos a hablar de un síndrome de condensación tipo atelectasia. Y este síndrome de condensación tipo atelectasia es el síndrome de condensación sin bronquio fuente permeable. O sea que no hay bronquio fuente permeable. Y voy a dibujar acá la atelectasia. Y ustedes van a mirar cuál es la diferencia que hay. Bien, acá les dibujo la atelectasia. Fíjense que está ahí el parénquima normal de este lado, el parénquima normal del otro lado, pero acá nosotros tenemos nuestro bronquio fuente que aquí, miren un poco, aquí de este lado es permeable, acá está aireado el bronquio, aquí de este lado está cerrado el bronquio, no entra aire y al no entrar aire, como el pulmón tiene presión negativa, el pulmón colapsa, se cierra. Todos los alveolos colapsan, tan, 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 y se va a producir la atelectasia. Este otro síndrome de condensación atelectasia, a la inspección, cuando nosotros miramos el tórax va a lucir normal, porque no hay alteración de la caja torácica. O sea, el diámetro vertical va a ser mayor al lateral y el lateral va a ser mayor al anteroposterior. Se va a cumplir esa regla, por lo tanto, la conformación torácica va a estar normal. Pero aquí, el dato quizás más importante a la inspección es que el tórax puede ser asimétrico, ¿sí? Por eso acá les pongo el simétrico, les pongo en amarillo, porque dependiendo del tamaño de la atelectasia, si la atelectasia es lobar, atiéndanme lo que les estoy diciendo.
Si la atelectasia es de todo un lóbulo pulmonar, el tórax puede ser asimétrico, ¿sí? Y la excursión respiratoria, o sea, el movimiento respiratorio en ese lado del tórax atelectásico, como no entra aire, la excursión respiratoria va a estar disminuida. ¿Se entendió lo que dije o tengo que repetir? Hola. Se entiende, doctor. ¿Se entendió? Bien. Atendeme, Jeremías. Esto quiero que vuelvan a prestarme un ratito atención. Ujú. En el síndrome de condensación atelectasia, nosotros vamos a tener un parénquima pulmonar más denso, pero con bronquio fuente no permeable. O sea, los alveolos van a colapsar, se va a colapsar el parénquima porque no entra aire, ya sea por un tapón o por obstrucción del bronquio fuente. Se obstruyó el bronquio fuente y todo lo que queda por detrás del bronquio fuente va a colapsar y va a generar la atelectasia. Como no es una patología de la caja torácica, la conformación torácica va a ser normal. Pero el tórax puede estar asimétrico si la atelectasia es lobar. Si el tórax está asimétrico, la excursión respiratoria va a estar disminuida en el sitio de la atelectasia. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Pasamos al siguiente dato. Palpación en la atelectasia. Voy a palpar, voy a tocar, y miren el dibujo acá. Voy a palpar un sitio. ¿Dónde está? Aquí. Voy a palpar un sitio en donde no entra aire. ¿Sí? En donde no está entrando aire. Aquí. Voy a palpar esto. Bien. Al palpar un sitio que no está entrando aire, yo probablemente tenga ausencia, como el 33. ¿Qué dijimos hace rato? El 33 viaja para afuera generando ondas y viaja para adentro también generando ondas que van a hacer vibrar mi parénquima. Pero ¿qué pasa en la atelectasia? ¿Qué pasa en la atelectasia? Miren acá, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Obstrucción. Muy bien. Si hay obstrucción, el 33 que debería viajar acá, Jeremías, el 33 que debería viajar acá y entrar y hacer vibrar el parénquima, llega hasta acá y no viaja al interior del parénquima. Por lo tanto, la mano puesta acá, si el 33 no hace vibrar el parénquima, ¿cómo te parece que van a estar las vibraciones vocales? Disminuidas. Disminuidas o totalmente abolidas. ¿Sí? Porque no entra el 33. El 33 no hizo vibrar el parénquima. Por lo tanto, al no vibrar el parénquima, no voy a tener sensación palpatoria de las vibraciones vocales. ¿Está claro eso? Sí, profe. Fíjate un poco esto, Belén, que esto es un dato muy importante para hacer la diferencia entre el síndrome de condensación, neumonía, y síndrome de condensación, atelectasia. Porque ¿qué ocurría en la neumonía? Las vibraciones vocales estaban aumentadas. ¿Qué ocurre en la condensación, atelectasia? Las vibraciones vocales están disminuidas o abolidas. Ese es un dato semiológico de mucho valor para hacer la diferencia entre ambos síndromes de condensación. ¿Está claro? Sí. Bien. Cuando yo percuta, vaya al siguiente paso, a la percusión,
del parénquima, o sea, de la caja torácica en el paciente con síndrome de condensación atelectasia, yo voy a percutir un parénquima más denso. Voy a percutir un parénquima más denso, ¿sí? Este es el parénquima normal y acá yo voy a percutir un parénquima más denso. Aquí, un parénquima más denso. Cuando yo percuta aquí, al haber condensación parenquimatosa, voy a tener matidez, ¿sí? Si la condensación es voluminosa y superficial, o voy a tener submatidez si la condensación es pequeña o interior, así mismo como teníamos en la neumonía. O sea, la percusión no sirve para hacer diagnóstico diferencial entre neumonía y atelectasia, porque ambos dan la misma semiología. Bien, el último paso, dijimos, es la auscultación. Y yendo un poquito al sentido común de ustedes, si yo ausculto aquí, si yo ausculto aquí en una zona en donde no entra aire, ¿qué les parece que voy a escuchar? Porque acá está No, obstruido. No entra el 33, no entra aire y esto está cerrado, colapsado. Y yo pongo el esteto acá. ¿Qué voy a escuchar? Nada. Silencio voy a escuchar. ¿Sí? Muy bien, por lo tanto, a la auscultación del síndrome de condensación, atelectasia, yo voy a tener silencio auscultatorio. ¿Se entendió? sí, profe. Bien, bien. Entonces, haciendo un resumen sobre las dos condensaciones. La neumonía va a ser muy diferente a la atelectasia, sobre todo a la palpación y sobre todo a la auscultación. Esos son los pasos semiológicos que tienen mayor diferencia entre ambos síndromes de condensación. La palpación y la auscultación. Bien. Siguiente, Pati. Bien. En el síndrome bronquítico, fíjense un poquito acá que ya no vamos a hablar del parénquima, ya no vamos a tocar el parénquima pulmonar, vamos a hablar de lo que corresponde a la vía aérea, ¿sí? En el síndrome bronquítico, ¿sí? En el proceso inflamatorio bronquial, cuando yo mire el tórax de un paciente con síndrome bronquial, ¿sí? Yo voy a tener, como no es una patología de la caja torácica, voy a tener el tórax de conformación normal. El tórax va a ser simétrico y va a excursionar con los movimientos respiratorios. Voy a mirarle al paciente y el paciente va a mover su tórax con cada respiración. A eso se refiere uno cuando habla de excursión respiratoria, ¿sí? Si el paciente presenta obstrucción, o sea que síndrome bronquial obstructivo, vamos a tener la presencia de tiraje. La presencia de tiraje. ¿Quién recuerda qué era tiraje? ¿Quién recuerda eso? La definición de tiraje. ¿Quién recuerda? Era la respiración con los músculos, los intercostales accesorios. Bien, muy bien. Fíjate que cuando nosotros hablamos de tiraje, de un patrón obstructivo, porque cuando ustedes encuentren tiraje en el paciente, o sea que el uso de los músculos accesorios para poder respirar, para poder movilizar la caja torácica, ¿sí? Cuando ustedes encuentren esto, generalmente se debe a un cuadro obstructivo, ya sea de las vías aéreas grandes, medianas o pequeñas, ¿sí? Y es uno de los datos quizás más importantes que hablan de insuficiencia respiratoria, ¿sí?
Cuando ustedes le ven al paciente con tiraje, ese es un dato de mucho valor. Hay que solucionar ese tiraje porque el paciente se va a terminar cansando de respirar y puede generar un paro respiratorio, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de tiraje es simplemente el uso de la musculatura respiratoria accesoria para contribuir al movimiento de la respiración, ¿sí? Bien. Tiraje solamente cuando haya obstrucción bronquial. Bien, cuando hacemos la palpación del paciente con síndrome bronquial, o sea que bronquios inflamados, nosotros podemos percibir la sensación palpatoria de los roncus, ¿sí? Eso implica la presencia de secreciones a nivel de vías bronquiales medianas, la presencia de roncus. Toco y como que ronca el tórax, ¿sí? Podemos llegar a palpar los roncus. Y las vibraciones vocales, dependiendo, por eso está entre paréntesis esto acá, las vibraciones vocales van a estar disminuidas si hay obstrucción bronquial. Si no hay obstrucción bronquial y es solamente un proceso inflamatorio, las vibraciones vocales están conservadas. Bien, a la percusión. ¿Qué tenemos que recordar a la percusión? Como no es una patología parenquimatosa y yo al percutir percuto el parénquima pulmonar y no los bronquios, ¿sí? Percuto el parénquima y no los bronquios, la sonoridad torácica va a estar conservada, ¿sí? Sonoridad torácica conservada, porque no hay lesión a nivel del parénquima. La lesión es bronquial. Y a la auscultación, tenemos que recordar que la auscultación podemos encontrar roncus, que es la presencia de secreciones a nivel de los bronquios medianos, sibilancias, que es la presencia de secreciones o espasmo bronquial en bronquios pequeños, ¿sí? Y podemos encontrar estertores de burbuja. Y esto define el libro de Argente, habla de estertores de burbuja mediana, estertores de burbuja grande. Bueno, no quiero yo confundirles mucho con este tema de estertores de burbuja grande, mediana, porque eso es muy difícil de definir semiológicamente. ¿Cuál fue una burbuja grande y cuál fue una burbuja mediana? ¿Qué diámetro tiene que tener una burbuja para ser considerada grande y qué diámetro tiene que tener una burbuja para ser considerada mediana o inclusive pequeña? Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes tienen que decir cuando se refieran al síndrome bronquial, al síndrome bronquítico? De que a la auscultación podemos encontrar roncus y sibilancias. Ahora les digo una cosa. Los roncus se escuchan en los dos tiempos, ¿sí? Y es como el ronquido, pero se produce a nivel pulmonar y se escucha en la expiración y en la inspiración. En cambio, las sibilancias son preferentemente expiratorias y se escuchan como sensación de silbido, ¿sí? Y si ustedes hacen la prueba de hacer solamente este ejercicio, inspirar y silbar, van a darse cuenta de que van a ir atrapando aire y cada vez le va a ser más difícil ir metiendo aire. Cada vez le va a ser más difícil meter aire. Esa es la sensación que tienen los pacientes con asma, de que pueden meter aire, pero no pueden liberarse de todo el aire que queda adentro atrapado en el pulmón. Por eso hablamos de enfermedades que atrapan aire, al asma, a la bronquitis crónica y al enfisema pulmonar. Bien, aparte de eso, tenemos que recordar que el paciente con síndrome bronquítico va a tener tos húmeda, productiva o no productiva, que puede llegar a tener fiebre y que puede estar disneico, ¿sí? Dependiendo de la causa del cuadro bronquítico, el paciente puede tener estos síntomas asociados.
¿A qué me refiero yo cuando hablo de tos húmeda? A la tos con catarro, ¿sí? Y tos húmeda y productiva es la tos que se expectora. Es diferente. Voy a volver a repetir. La tos húmeda es la tos catarral, la que se escucha, que se mueve catarro cuando uno tose. Pero la tos húmeda y productiva es la tos con catarro que se expectora, que podemos producir catarro y generar, expulsar el catarro. Esa es la tos productiva, ¿sí? Siempre que nosotros tengamos tos productiva, tenemos que saber qué es lo que está echando el paciente y preguntar las características de la expectoración, si es blanquecina, en qué horario se produce con mayor frecuencia, si es a la mañana, a la tarde, después de hacer actividad física. Si la tos productiva expectora solamente de color blanquecino o es amarillento o es amarillo verdoso o va acompañado de estrías de sangre. Todo eso nosotros tenemos que preguntar cuando aparece tos productiva. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. ¿Podemos avanzar esto, Pati? Les dibujo esto acá para poder entender. Síndrome de derrame pleural. Miren acá. Miren acá el síndrome de derrame pleural. Miren acá. Bien. Miren un poquito este dibujo y vamos a hablar un poco del síndrome de derrame pleural. El síndrome de derrame pleural es la presencia de líquido en la cavidad pleural. ¿Sí? Y nosotros tenemos que saber que el líquido que se puede producir a nivel de la cavidad pleural puede ser un exudado o puede ser un trasudado, que son diferentes. Pero eso no viene al caso de aclarar en semiología. Lo que sí nosotros tenemos que saber es que ese derrame pleural puede ser de origen exudativo o de origen transudativo. Y tienen causas diferentes. Bien, el síndrome de derrame pleural implica la presencia de líquido en la cavidad pleural. Cavidad que fisiológicamente es virtual, no existe un espacio pleural. Sí existe en términos fisiológicos un espacio entre la pleura parietal y la pleura visceral. Este espacio que ustedes ven ahí, o sea, no existe, ¿sí? Pero existe, ambas serosas se mueven de esta manera, ¿sí? Esta, la que está pegada a la caja torácica, está fija y esta se mueve con cada movimiento respiratorio, ¿sí? Inspiración, expiración, inspiración, expiración, la pleura visceral. Bien. Cuando aquí, en este espacio, se forma líquido, esto se separa por la presencia del líquido, aquí adentro, nosotros hablamos del derrame pleural. Derrame pleural. Bien, ¿qué es lo que podemos encontrar a la inspección mirando el tórax del paciente con derrame pleural? ¿Qué es lo que puedo encontrar? A la inspección, como no hay alteración de la caja torácica, de la caja óseo-muscular, no hay alteración, la conformación torácica va a ser normal. Ahora,
Si el derrame pleural es muy voluminoso, el líquido ocupa mucho espacio, y ustedes tienen que saber que si el líquido ocupa mucho espacio, ¿sí? Si el líquido ocupa mucho espacio, díganme un poco, si hay mucho líquido en la cavidad pleural, ¿quién pierde espacio? Díganme un poco. El pulmón. El pulmón. Lógico, porque el pulmón es el que se tiene que condensar, se tiene que achicar, ¿sí? Tiene que colapsar el pulmón. Miren acá el dibujo. El pulmón es el que se tiene que colapsar acá. Ven de este lado el pulmón sano. Miren acá el pulmón sano. Y miren acá el pulmón con derrame pleural. Aquí tengo derrame. Entonces el parénquima se achica, ¿sí? El parénquima pulmonar se encoge, ¿sí? Si el derrame pleural es muy voluminoso, hay mucho líquido, atención, en la caja torácica, el tórax puede ser asimétrico, abombado en el lado del derrame, cuando es muy voluminoso, ¿sí? El tórax aparenta más grande en el lado del derrame. Y en ese lado del pulmón, la excursión o el movimiento respiratorio va a estar disminuido porque el parénquima pulmonar es más pequeño. Hay menos parénquima, por lo tanto, entra menos aire. Y al entrar menos aire, va a moverse menos la caja torácica. Por lo tanto, a la inspección del paciente con derrame pleural, vamos a tener un tórax de conformación normal. Vamos a tener simétrico o asimétrico, depende del volumen del derrame, y la excursión respiratoria va a estar disminuida. Excursión respiratoria disminuida. Bien, ahora, imagínense que nosotros ponemos la mano aquí ahora, en el sitio del derrame. Estamos poniendo la mano aquí, en el sitio del derrame. Palpo, ¿sí? Una columna líquida. No palpo el parénquima. Entonces, ¿cómo les parece que van a estar las vibraciones vocales? Palpo la columna del líquido y no palpo el parénquima. Y acuérdense, 33 viaja. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, choca con la columna de aire y vuelve. 33, 33. Y no va hacia el exterior. Por lo tanto, ¿cómo van a estar las vibraciones vocales? Abolida, profe. Abolidas. Porque ustedes, primero, no palpan el parénquima, están tocando una columna líquida y el líquido no vibra. Por lo tanto, la palpación en el síndrome pleural, de derrame pleural, las vibraciones vocales van a estar abolidas. Vibraciones vocales abolidas. Bien, a la percusión, cuando yo percuto el derrame pleural, realizo la percusión del derrame pleural, tenemos que recordar, y les voy a dibujar algo acá, de que cuando percuto el derrame pleural, les muestro algo acá. Cuando yo percuto el derrame pleural, así, acá, ¿dónde está? Aquí, cuando yo percuto el derrame pleural, ahí, estoy percutiendo el derrame pleural, ¿sí? Ustedes tienen que saber que esta línea superior del derrame no es rectilínea. Tiene una línea semicurva que está destinada, o sea, no que está destinada, que está formada principalmente por las presiones que existen dentro de la cavidad torácica. Y esta característica de la curva es de que es semilunar, tiene una característica semilunar que tiene una concavidad superior, ¿sí? Siempre es curvo y es superior. Y este dato es importante porque esta línea de percusión denota de que el derrame pleural está regido por fuerzas que están determinadas dentro de la cavidad pleural.
Por lo tanto, el límite, atiendan un poco acá, el límite del derrame pleural nunca es rectilíneo, es curvo, ¿sí? El límite superior tiene una semicurva, es semilunar con concavidad superior, ¿sí? Y esta característica, este desnivel que tiene el límite superior le llamamos línea de Damasó, ¿sí? Tienen que recordar esto. Esto es característico y único en el derrame pleural de que el límite de la matidez, yo percuto acá, miren un poco, si yo percuto aquí, voy a encontrar sonoridad. Aquí, percuto acá, sonoridad, percuto acá, sonoridad, percuto acá, sonoridad, percuto acá, matidez. ¿Sí? Voy un poco más aquí, hacia el centro, hacia la línea vertebral, percuto acá, sonoridad, percuto acá, sonoridad, percuto acá, matidez. Pero la matidez aquí, comparando aquí con la porción media, veo de que la matidez es superior a la porción media. Y cuando hago la percusión en la cara lateral del tórax, veo también de que el límite inferior está más alto. O sea que el límite superior del derrame nunca es rectilíneo, es semicurvo con concavidad superior, y los puntos más altos del derrame están localizados en la línea media, a nivel de la columna y a nivel del esternón. Ese es el sitio más alto de la línea curva. Bien, ¿cómo se llama esta línea curva? Esta línea curva se llama línea de Damasó. Ahora, cuando percutimos el tórax con derrame pleural, al ser líquido, lo que tenemos dentro de la cavidad, si yo le siento al paciente, el derrame va a ir a la zona más declive. O sea que yo le siento al paciente y el derrame me va a ir acá. Si yo le acuesto al paciente, el derrame se va a desplazar de acá hacia la parte posterior, así. El derrame va a ir y se me va a localizar atrás cuando yo me acueste. Entonces, siempre el límite del derrame va a jugar así dependiendo de la posición que yo adopte. Posición sentada, así. Posición acostada, así. ¿Sí? Entonces, vamos a tener de que el límite superior del derrame va a tener el signo del desnivel. Va a tener un nivel de matidez sentado y un nivel de matidez acostado. Va a cambiar el nivel de matidez. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, pero eso era de acuerdo a la posición. Así mismo, de acuerdo a la posición. El signo de desnivel implica el cambio del nivel de la matidez con la posición. ¿Sí? Adopto la posición sentada, el nivel de matidez está a este nivel. Me acuesto, el nivel de matidez está a un nivel un poquito más bajo, acá. Porque el líquido va a jugar así. El líquido va a jugar así. Si yo estoy sentado, el líquido se me pone acá, ¿sí? En esta, teniendo en cuenta la gravedad, ¿sí? Si yo me acuesto, como la gravedad va aquí a jugar aquí en la zona de la espalda, el líquido que hay acá va a pasar por el seno costofrénico y va a distribuirse atrás, y el líquido que tenía este nivel, cuando yo me acuesto, va a ir acá. Así. Me voy a sentar y va a volver a estar en este nivel, ¿sí? Ese es un dato importante semiológico del síndrome del derrame pleural. Primero, de que la matidez, nosotros vamos a encontrar matidez en el sitio del derrame con un límite que no es rectilíneo, que es curvo, una línea llamada de Damasó que es curva, ¿sí? Y el signo del desnivel cuando hacemos la percusión. ¿Está? Sí, profe. Cuando el derrame, esto es importante, quiero que anoten esto y pongan entre observación porque varias veces ya se preguntó. Cuando el derrame pleural es izquierdo,
derrame pleural izquierdo, ¿sí? Desaparece el espacio de Traube, ¿sí? ¿Y en qué consiste el espacio de Traube? El espacio de Traube es el espacio anatómico hipersonoro o timpánico dentro del tórax, que corresponde a la cavidad gástrica, ¿sí? El único espacio hipersonoro o timpánico dentro del tórax se llama espacio de Traube. ¿A qué corresponde el espacio de Traube? A la cámara gástrica. Muy bien. Fíjense entonces que si yo tengo un derrame pleural aquí del lado izquierdo, ¿sí? Aquí, yo voy a tener matidez en toda esta zona. Por lo tanto, cuando percuta esta hipersonoridad, escuchen, este tono y este. La diferencia, ¿sí? Esto es sonoro y acá hablamos de hipersonoro o timpánico. ¿Por qué hipersonoro o timpánico? Porque nosotros sabemos que la cámara gástrica tiene aire, ¿sí? Entonces, al percutir aire, puramente aire, nosotros podemos tener lo que conocemos como hipersonoridad o timpanismo. En el derrame pleural del lado izquierdo, el espacio de Traube desaparece. Desaparece. Bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de auscultación? Yo quiero auscultar. Pongo el esteto aquí, pongo el esteto aquí. ¿Sí? Les voy a mostrar. Si pongo el esteto aquí, en la zona en donde no hay derrame, yo voy a encontrar murmullo vesicular conservado. Aquí, escucho aquí y ustedes ven que acá está el parénquima normal. ¿Ven esto? Sí, Muy bien, y pongo el esteto por encima del derrame, acá. Entonces voy a encontrar murmullo vesicular conservado en el vértice pulmonar derecho, ¿sí? O vértice pulmonar izquierdo. Después voy a poner el esteto aquí en la zona del derrame. ¿Y qué voy a encontrar acá? silencio. Silencio. No va a entrar aire porque ustedes van a poner el esteto en una columna líquida. Por lo tanto, hay silencio. ¿Sí? Silencio. Bien. Por encima del derrame, aquí, en este sitio, miren un poco acá. Aquí en este sitio, ahí donde les marqué. Aquí en este sitio, ahí donde está la flecha, que es prácticamente el límite superior del derrame, fíjense acá, en esta zona en donde tenemos el límite superior del derrame, ¿sí? En esta zona aparece egofonía, que era la auscultación de la voz temblorosa, ¿sí? Ausculta, en vez de que sea 33, claro, aparece el 33 tembloroso y eso se escucha. Eso no es bola. De verdad que en medicina es cierto, se escucha la egofonía en el límite superior del derrame. Anoten por favor eso. La egofonía se ausculta en el límite superior del derrame. Es la auscultación de la voz temblorosa. ¿Estamos? Sí, Bien. Pasame un poco, Pati, al siguiente. Muy bien. Les voy a dibujar enfisema. Miren un poco acá. Y ustedes mismos me dicen cuál es la diferencia con los otros dibujos que veníamos haciendo. Este es el paciente enfisematoso. Miren un poco.
miren el otro. Todos estos pulmones. Miren acá. Este pulmón y miren este. ¿Cuál es la principal diferencia? La densidad del parénquima. Muy bien, una de las principales diferencias es esa, la densidad del parénquima, ¿sí? Fíjense otra vez acá, este parénquima, ahí, este que está acá, ahí, la densidad que tiene el parénquima, y fíjense, la densidad de este. Ahora les digo, miren este pulmón normal, el tamaño de este pulmón normal, y quiero que miren el tamaño de este pulmón. El pulmón en el enfisema está aumentado, el parénquima pulmonar se ensancha, hay atrapamiento de aire, mucho aire en el parénquima pulmonar, ¿sí? Y eso hace de que aparezca un tórax, sí, con modificaciones en su estructura. La conformación torácica en el enfisema, la conformación torácica, este diámetro anteroposterior, se ensancha así. Y tengo el famoso tórax en tonel. ¿Sí? ¿Por qué el tórax tiene conformación anormal? Porque el diámetro anteroposterior prácticamente iguala al lateral, ¿sí? Y se hace un diámetro, ¿sí?, redondeado el parénquima, la caja torácica. Por lo tanto, en el enfisema nosotros vamos a tener a la inspección un tórax de conformación torácica anormal. Anormal. ¿Sí? Vamos a tener en este caso lo que conocemos semiológicamente como tórax en tonel. ¿Sí? Este tórax va a ser simétrico porque en ambos tórax el parénquima se pierde. ¿Sí? Y siempre la excursión respiratoria está disminuida. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué la excursión respiratoria está disminuida en el enfisema? Por el atrapamiento de aire. Porque atrapó aire, ya no tiene más de dónde. ¿Cómo va a seguir atrapando si el tipo ya está lo atrapado? Ya tiene mucho aire dentro. Entonces, ¿qué aire más lo que va a meter? Si ya no tiene dónde meter, ya metió todo el tiempo, mete aire, está atrapado, tiene mucho aire el paciente. Entonces, esa excursión respiratoria va a estar disminuida, ¿sí? El movimiento respiratorio va a estar disminuido. La respiración va a ser superficial. Bien, a la palpación, cuando yo palpo un tórax en tonel enfisematoso, vamos a corroborar de que la expansión está disminuida, la caja se mueve menos a la palpación. Y las vibraciones vocales, aunque el parénquima pulmonar esté más aumentado en tamaño, hay menos parénquima, dijimos, ¿o no? Así dijimos, Belén. Sí, profe, hay menos. Muy bien. Por lo tanto, cuando hablamos de palpación y hablo de las vibraciones vocales, ¿sí? Tengo que saber que cuando yo palpo las vibraciones vocales, yo estoy palpando la vibración del parénquima. Por lo tanto, la palpación en el enfisema va a estar disminuida de forma global, bilateral. ¿Sí? De forma bilateral. ¿Está claro? Por lo tanto, tenemos que saber que las vibraciones vocales en el paciente enfisematoso va a estar disminuida a pesar de tener mayor volumen la caja torácica. ¿Me entienden bien lo que estoy diciendo acá? Sí. Bien. ¿Por qué está disminuida? Porque tenemos menos parénquima. ¿Quién recuerda la definición de enfisema? ¿Cómo se definía enfisema pulmonar? En semiología, en fisiología ya dábamos esto. ¿Cómo se definía? Destrucción de los alveolos. Destrucción de la porción terminal del parénquima pulmonar. Eso es. Bronquiolo terminal y alveolo. Es la destrucción, ¿sí? Sin fibrosis, destrucción patológica, sin fibrosis
de la porción funcional terminal del parénquima pulmonar. Los bronquiolos se rompen, los alveolos se rompen. Fíjense un poco acá, les voy a mostrar un poco algo. Acá, así. Acá tengo una porción terminal. Miren un poco ahí. Ese alveolo, ¿sí? Ahora les voy a romper esto y les voy a dibujar un parénquima enfisematoso. Miren el parénquima normal. Miren el parénquima enfisematoso. ¿Vieron? ¿Ven la diferencia? Sí, Muy bien. Acá yo tengo muchos alveolos que intercambian. Acá yo tengo muchos alveolos que intercambian oxígeno. Cada una es una unidad funcional, ¿sí? Acá yo tengo solamente uno, enorme, pero la superficie de intercambio gaseoso es menor. Fíjense acá, la superficie de intercambio es muchísimo y acá la superficie de intercambio es solamente una burbuja, ¿sí? Bien, por lo tanto, a pesar de que la caja torácica está aumentada de tamaño, las vibraciones vocales van a estar disminuidas. A la percusión, que es lo que vamos a encontrar en el enfisema, a la percusión vamos a encontrar de que ese tórax tiene mucho aire atrapado, entonces vamos a tener de que el tórax va a estar hipersonoro o, dependiendo del caso, timpánico. En la mayoría de los casos, 90, 95, 97% de los casos, hipersonoro, ¿sí? Y vamos a denotar de que la excursión de las bases, el movimiento de las bases pulmonares van a estar disminuidas y va a desaparecer. Desaparece prácticamente la matidez hepática en la pared anterior y la matidez cardíaca también desaparece, ¿sí? Todo va a ser muy hipersonoro. Va a desaparecer la matidez hepática, va a desaparecer la matidez cardíaca, la excursión respiratoria va a disminuir, ¿sí? La de las bases, y el tórax a la percusión va a ser hipersonoro. Mucho aire atrapado. Mucho aire atrapado. Muy bien. Cuando hacemos realizamos el procedimiento de auscultación, como tengo menos parénquima, ¿sí? El murmullo vesicular, hay menos parénquima, hay más caja torácica, pero menos parénquima, por lo tanto el murmullo vesicular va a estar disminuido. El murmullo vesicular, que era la entrada de aire a nivel alveolar, como acá los alveolos se rompieron, vamos a tener menos alveolos, por lo tanto el murmullo vesicular también va a estar disminuido. Con respecto al signo de Lytton y el signo de Hover, aparecen generalmente cuando, como el diafragma excursiona menos, ¿sí? Porque ya está distendido el parénquima, vemos de que ocurre una depresión de la porción inferior del tórax con cada inspiración, ¿sí? Y esto denota de que el diafragma no excursiona bien con cada movimiento respiratorio. A eso nos referimos con el signo de Lytton y de Hoven, de que la porción inferior de la caja torácica tiene un movimiento paradójico con respecto a la caja total, ¿sí? El diafragma tracciona, trata de expandirse, pero no puede debido a al gran atrapamiento de aire que hay en la caja torácica. Bien. Siguiente, Pati. Neumotórax. Les voy a dibujar un neumotórax y van a entender. Miren un poquito acá. Les dibujo aquí un neumotórax y van a entender. Fíjense, este es el paciente con neumotórax. Miren acá, el parénquima normal de este lado y el parénquima normal de este y el aire dentro de la cavidad
torácica. ¿Quién es el que tiene que ceder espacio cuando hay algo que ocupa lugar en la cavidad torácica? ¿Cuál es el órgano que cede espacio? Ahí está. El pulmón. El pulmón. Muy bien. Cuando hay neumotórax, ¿sí? Cuando hay neumotórax, nosotros vemos de que entra aire a presión dentro de la caja torácica. Nosotros sabemos que la caja torácica tiene una presión negativa con respecto a la presión atmosférica, por lo tanto, cualquier traumatismo que haga la rotura de la caja torácica, de las costillas, o perfore la pleura, va a hacer de que entre aire desde afuera hacia adentro con mucha presión. ¿Sí? Porque la presión dentro del tórax es mayor, es muy negativa, es mayormente negativa que afuera. Por lo tanto, la presión va a tender a ocupar ese espacio negativo. Entonces, el pulmón va a colapsar, se va a quedar pequeñito el pulmón. A la inspección, cuando nosotros miramos el tórax del paciente con neumotórax, vamos a ver cómo no es una patología de la caja y no es una patología crónica, no existe un neumotórax crónico, ¿sí? El neumotórax no va a deformar la caja torácica y vamos a tener conformación torácica normal. Si el neumotórax de uno de los lados es a tensión aumentado a presión, eso, cosa que ocurre frecuentemente, podemos tener un tórax asimétrico, un tórax más abombado que el otro, ¿sí? Y la excursión respiratoria en ese lado del hemitórax va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque tengo menos parénquima y tengo más aire, ¿sí? Entonces la excursión respiratoria va a estar disminuida. Cuando realizo la palpación, voy a notar que a la palpación voy a encontrar lo siguiente. Cuando yo palpe esa zona neumotórax, esa zona de neumotórax, ¿sí? Yo tengo que entender que en esa zona en donde hay neumotórax tengo menos parénquima, por lo tanto la expansión respiratoria va a estar disminuida, ¿sí? Ese es un dato que el sentido común me hace saber. Pero las vibraciones vocales, las vibraciones, si yo pongo la mano aquí, miren, si yo pongo la mano aquí, en la zona de esta columna, pero columna aérea, acá, ¿sí? Y palpo este aire adentro, no vibra nada. El 33 vino acá, 33, 33, 33, 33, 33, entró en el pulmón, pero no hay nada que vibrar aquí. Por lo tanto, la palpación, cuando nosotros palpamos aquí el sitio de neumotórax, la palpación me va a denotar a mí ausencia de vibraciones vocales. No voy a tener nada que vibre, ¿sí? Porque no hay parénquima que vibre, ¿sí? Por lo tanto, en el neumotórax vamos a tener vibraciones vocales ausentes. A la percusión, muy bien. Yo percuto esta zona. Miren acá, yo percuto aire a tensión. Aquí estoy percutiendo aire a tensión, percuto acá, 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 aire a tensión, ¿sí? Y voy a encontrar entonces hipersonoridad o timpanismo. Y cuando ausculte, póngale esteto aquí, voy a encontrar generalmente silencio auscultatorio o el soplo anfórico cuando haya comunicación o una fístula broncopleural, ¿sí? Cuando exista fístula broncopleural. Nunca escuché en mi vida una fístula broncopleural, por lo tanto no les puedo contar cómo suena eso. Según la literatura dice que se escucha como el sonido de cuando nosotros soplamos una botella. ¿Habrán hecho alguna vez esto? De soplar así una botella y suena como un ruido musical. Muy bien. Esa es la sensación que supuestamente da el soplo anfórico, que solo aparece cuando existe fístula broncopleural. ¿Estamos? Cuando el neumotórax fue generado por una fístula broncopleural. Bien. Siguiente, Pati.
Bien, hablemos un poquito acá de fibrosis pulmonar. Cuando hablamos de fibrosis pulmonar tenemos que hablar de la destrucción del parénquima, pero con fibrosis. ¿Qué era enfisema? Destrucción del parénquima sin fibrosis. La fibrosis pulmonar es la destrucción, pero con fibrosis. Bien. En el paciente con fibrosis pulmonar nosotros podemos tener un tórax de conformación anormal porque como el tórax se fibrosa, el tórax, se retrae el tórax, ¿sí? El diámetro anterior, posterior se achica porque se traccionan por fibrosis la trama de sostén pulmonar. Entonces, el tórax puede mostrar un aspecto tísico, fibroso, ¿sí? El diámetro anterior-posterior se aplana, ¿sí? Y el tórax excursiona poco, se mueve poco, ¿sí? Ese es un dato importante en la fibrosis pulmonar. Cuando realizamos la palpación, palpo un tórax con fibrosis, yo voy a encontrar que la expansión respiratoria está disminuida, algo que acababa de corroborar con la inspección. Y las vibraciones vocales van a estar disminuidas por el grado de fibrosis. ¿Por qué? ¿Qué les dije hace rato cuando nosotros ocultamos las vibraciones vocales? Que cuando yo palpo, estoy palpando la vibración del parénquima pulmonar, ¿sí o no? Sí, profe. Bien. Acá como el parénquima está fibroso, rígido, la onda de la voz no hace vibrar el parénquima por la rigidez que hay. Por lo tanto, las vibraciones vocales van a estar disminuidas en este caso. A la percusión, el tórax va a lucir normal, sonoro, ¿sí? Va a lucir normal, porque la trama va a estar fibrosa, pero va a tener parénquima. Y a la auscultación, este es un dato importante, aparecen lo que conocemos los crepitantes tipo velcro, ¿sí? Los crepitantes tipo velcro. ¿Ustedes saben qué es el velcro? ¿Conocen qué es el velcro? No. ¿No conocen? Bueno, espérame, acá voy a traer algo y les voy a mostrar. Este es el velcro. Miren, escuchen un poco acá. Mira, este es el velcro. Este. Esos son los crepitantes tipo velcro. Este sistema de pegado. Este es el velcro. ¿Sí? Los crepitantes tipo velcro tienen la característica de ser generalizados y bilaterales. ¿Sí? Son generalizados a ambos pulmones de vértice a base y tienen un tono musical mucho más intenso que los crepitantes del frote del pelo cerca del oído. Pero la característica del crepitante velcro es que es bilateral, ¿sí? Y generalizado. ¿Por qué? Porque la fibrosis es generalizada. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí. Bien. Siguiente, Pati. Bueno, fíjense, el hidroneumotórax es una cuestión que acabamos de describir nosotros, el derrame pleural, que es el líquido en la cavidad pleural, y el neumotórax, que es el aire en la cavidad pleural. Muy bien. El hidroneumotórax es tener esto. Miren acá. Les voy a mostrar. Es tener esto. ¿Sí? Líquido y aire, aire y líquido y el pulmón colapsado ahí adentro. ¿Sí? Por lo tanto, la semiología va a tener la siguiente característica. El tórax va a tener conformación normal, puede estar asimétrico porque el
y neumo ocupan espacio en la cavidad pleural y pueden abombar ese tórax. Y la excursión respiratoria va a estar disminuida en ese lado afectado. A la palpación, palpo, voy a encontrar de que la expansión respiratoria va a estar disminuida y las vibraciones vocales también van a estar ausentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que vibre aquí. Yo no tengo nada que vibre aquí. Lo que vibra está aquí adentro y mi mano está aquí. Entonces, al poner la mano en el aire, no hay nada que vibre. A poner la mano en el líquido, no hay nada que vibre. Por lo tanto, las vibraciones vocales van a estar abolidas, ausentes. ¿Qué característica va a tener la percusión? Y fíjense un poco acá en el dibujo. Si percuto acá en la zona del aire, voy a tener hipersonoridad. Si percuto acá en la zona del líquido, voy a tener matidez. Y el límite entre el aire y el líquido es rectilíneo. Atiendan bien esto. Atendeme, Belén. El líquido, el límite en el derrame que existe en el hidroneumotórax es rectilíneo, cosa que en el derrame pleural no ocurría porque era curvo, línea de Damasó. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. En el hidroneumotórax, el límite de la zona mate con la zona hipersonora es rectilínea. Rectilínea. Bien. Y cuando pongo el estetoscopio acá, aquí, y voy a tener silencio porque no hay parénquima que vibre. Y cuando pongo el estetoscopio aquí, también va a haber silencio. Por lo tanto, en el hidroneumotórax vamos a tener silencio auscultatorio en todo el hemitórax. ¿Está claro? Sí. Muy bien. ¿Podemos avanzar, Pati? Bien. Fíjense un poquito acá para hacer algunas diferencias. De esto hubieron preguntas que salieron en el examen, sobre todo en esto que les voy a comentar. Cuando la obstrucción, hablamos que la obstrucción es alta, por ejemplo, laringea, el paciente no está disneico, sino que presenta asfixia, ¿sí? Sensación de no poder meter aire, eso es asfixia. Disnea es la sensación consciente de respirar, eso es disnea, ¿sí? Pero asfixia es la sensación de no poder meter aire, es diferente. La obstrucción laringea puede presentar tos, sí, puede presentar, sí. Puede haber tiraje, siempre que sea obstrucción alta, tiraje va a aparecer, sí. La utilización de los músculos accesorios, sibilancias prácticamente no hay porque la obstrucción no es de bronquios pequeños y aparece sí lo que conocemos como cornaje, que es la sensación auscultada de un fenómeno que se produce por la obstrucción de la vía aérea grande, laringe o tráquea, ¿sí? El cornaje. En cambio, en el asma bronquial, nosotros vamos a hacer la diferencia ya entre estos dos, asma y enfisema. En ambos vamos a tener disnea, en ambos vamos a tener tos y expectoración, en ambos vamos a tener tiraje, sobre todo cuando la obstrucción es importante. En ambos vamos a tener utilización de los músculos accesorios, ¿sí? Y las sibilancias van a ser más marcadas en el asma que en el enfisema, ¿sí? En el asma más que en el enfisema. Y el atrapamiento de aire va a ocurrir más. La hiperinsuflación pulmonar va a ocurrir más en el enfisema que en el asma bronquial. Más en el enfisema que en el asma bronquial. Bien. Siguiente, Pati. Bien. En el caso de la obstrucción de las vías aéreas, ¿sí? Sobre todo de las vías aéreas, esto, tenemos que buscar más esto en niños. Menos mal, nosotros no tocamos esto. Vemos muy poco la obstrucción de vías aéreas en niños. Esto es mucho más frecuente, inclusive hasta en el acto anestésico del niño, la obstrucción
el espasmo laríngeo es un problema para el anestesiólogo porque generalmente es el motivo del paro respiratorio en el niño con la anestesia, ¿verdad? Menos mal, nosotros no tratamos niños, así que probablemente pocas veces veamos una obstrucción de vías aéreas superiores, ¿sí? Siguiente. Bien, fíjense un poquito acá, como para poder encontrar diferencias otra vez. Asma bronquial. Y ustedes tienen que saber que el paciente asmático, el paciente bronquítico y el paciente enfisematoso comparten en sí cierto grado de obstrucción de las vías aéreas respiratorias, ¿sí? Pero les quiero contar algo. No todo paciente asmático, no todo paciente bronquítico, ni todo paciente enfisematoso va a ser EPOC. Atiendan bien lo que les estoy diciendo. No hay que decir en el examen, este paciente es EPOC, porque el paciente era tabaquista, asmático o bronquítico. Porque hay una regla que se debe cumplir. Miren un poco en este dibujo a ver si entienden. Voy a poner así. Miren un poco este dibujo así. Así. La A es el paciente asmático, el bronquítico es el paciente de la B y el enfisema es el círculo de la E. Todos estos pacientes que están acá tienen en común la posibilidad de tener atrapamiento de aire. Pero fíjense un poco acá lo que les voy a pintar. Miren un poco ahí. Está pintado parte del asma. Ven acá. Está pintado parte del asma, ¿sí o no? Sí, Está pintado parte del bronquítico, ¿sí o no? sí, Y está pintado también parte del enfisematoso. Acá. ¿Ven eso? sí, profe. Muy bien. Por lo tanto, si ustedes entendieron este dibujo, van a saber de que el asmático, el bronquítico y el enfisematoso pueden ser EPOC, pero gran porcentaje de ellos no lo son. Gran porcentaje de ellos no lo son. Por lo tanto, no todo paciente asmático, no todo paciente bronquítico y no todo paciente enfisematoso va a ser EPOC, ¿sí? Se debe cumplir, para ser EPOC, se debe cumplir el requisito espirométrico de tener una obstrucción de la vía aérea, de la vía aérea no reversible. Por lo tanto, el bronquítico, el enfisematoso y el asmático pueden no ser EPOC. ¿Estamos? Bien. En el asma tenemos que saber que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que se caracteriza por un estado de hiperreactividad bronquial. ¿A qué nos referimos con eso? Espasmo bronquial. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta en la clínica? Y el paciente va a estar disneico, el paciente puede tener sibilancias, tos, expectoración, ¿sí? Y sensación de opresión torácica. Ahora, ¿cuándo podemos plantear EPOC? Cuando alguno de estos pacientes, el asmático, el bronquítico o el enfisematoso, tienen el hábito tabáquico. Ahí hay que pensar en la posibilidad de EPOC. ¿Estamos? Fíjense que el bronquítico crónico, acá en este cuadrito que vemos ahí de color celeste, fíjense que el bronquítico crónico, el tórax es normal, de conformación normal. En cambio, el tórax en el enfisematoso es en tonel. ¿Sí? En tonel. Bien, fíjense un poco que la expectoración en el paciente bronquítico es abundante y en el paciente enfisematoso es escasa, ¿sí? Y las sibilancias en el bronquítico puede aparecer no tanto como en el asmático, pero aparecen. En cambio, las sibilancias en el paciente enfisematoso son muy escasas. Siguiente, Pati. Bien, otros síndromes parenquimatosos pulmonares. Dicen, cuando hablamos de estos síndromes, nosotros estamos hablando de estos síndromes de condensación, pero que pueden estar afectados también el intersticio.
Generalmente el mecanismo para que se produzca un síndrome parenquimatoso pulmonar tiene que haber inflamación, principalmente inflamación. Otro componente es la obstrucción, otro componente es la compresión extrínseca, ¿sí? Que haga de que la relajación o la elasticidad pulmonar estén alteradas, ¿sí? Estén alteradas. Por lo tanto, como concepto, cuando hablamos del síndrome parenquimatoso pulmonar, tenemos que tener de que las causas suelen ser procesos inflamatorios, procesos obstructivos, procesos compresivos. Todo esto puede aparecer en el parénquima pulmonar, ¿sí? Y cuando perdemos la capacidad elástica de relajación del pulmón, eso puede llegar a generar un síndrome parenquimatoso pulmonar. ¿Verdad? Creo que esta es la última, Pati. Sí, profe, esa era la última. Bueno, atiéndame cómo vamos a quedar nosotros. Creo que nosotros vamos a receso, pero si les parece, yo quiero que nos veamos la próxima semana, al menos el martes, miércoles, para que yo les pueda explicar un poquito, martes no, le estoy hablando al pedo. El miércoles para que yo les explique un poquito soplos, para que nosotros entendamos soplos acá. Solamente los soplos hablamos y algunos datos importantes de cardio que hay que saber antes del examen. ¿Está bien? Sí, profe. Dale, Serían las dos, profe, otra vez el miércoles. Nos veríamos los dos grupos otra vez.